Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Le damos por el privilegio y la oportunidad que tenemos de poder juntarnos alrededor de tu palabra y también para reconocer lo que tú eres, lo que tú significas para nosotros y también recordar el propósito por el cual estamos aquí, para exaltarte, para bendecirte, para alabarte y también para reconocer que tu palabra, Señor, es vida para nosotros, para reconocer que tu palabra es fuente de toda autoridad. Así que pedimos que en esta hora, en este momento, tu Espíritu nos esté guiando, tu Espíritu nos esté dando la dirección necesaria para poder entender, para poder comunicar y transmitir tu palabra, como es tu voluntad. Fiel, de manera precisa, y entender también cuál ha sido la intención tuya, el propósito, para revelarla a nosotros, y que de esa manera nosotros también podamos aplicarla y ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias por la manera como tú nos vas a ayudar en este tiempo, que tu palabra cumpla el propósito que debe cumplir de impactar nuestra vida, impactar nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a reflexionar en una de las enseñanzas que llevó a cabo el Señor Jesús por medio de una técnica muy especial que el Señor Jesús usaba para su proceso pedagógico de enseñanza, y es por medio de parábolas, Todavía no, vamos a recordar algo acerca del propósito, el propósito de las parábolas, el propósito principal de las parábolas en el ministerio del Señor Jesús era que mucha gente venía a Él para escucharle, porque sus enseñanzas tenían mucha autoridad y resultaba muy interesante escuchar. ¿Y por qué? ¿Por qué a la gente le resultaba interesante escuchar al Señor? Uno de esos secretos que tenía para poder despertar el interés
de la gente era precisamente la utilización de una técnica de enseñanza, una técnica pedagógica conocida como las parábolas. Las parábolas era una técnica con las cuales el Señor ilustraba sus mensajes con símbolos y con figuras que fueran muy familiares para la vida de los oyentes, de la audiencia que estaba allí. Sin embargo, pues también había allí algo interesante. A pesar de que algunos tenían interés, también resultaba que habían algunos que no entendían, nunca entendieron el significado de las parábolas. Vamos a mirar nosotros qué es una parábola. Una parábola es una ilustración terrenal para poder enseñar una verdad espiritual. Una parábola es una ilustración, un ejemplo terrenal tomado de la vida diaria para enseñar una verdad espiritual. Y es para que nosotros podamos entender la realidad espiritual de Dios, poder entender la perspectiva de Dios. En este día nosotros vamos a ver una de estas parábolas que se enseñan acerca del reino de Dios. Parábolas acerca del reino de Dios. Y esa se encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo 13. Parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Son dos parábolas similares, digamos que están unidas allí, pero en esa parábola que nos enseña acerca del valor, el valor del reino de los cielos, el valor del reino de Dios, se nos enseña que para ganar mucho necesitamos perder. Para ganar mucho necesitamos perder. Parece algo paradójico, ¿verdad? Pero esa es la realidad de la Escritura. Hay algunas paradojas también que se encuentran que parecen contradictorias, y esta es una de esas. Para ganar necesitamos perder. Entonces vamos a estar enseñando sobre estas dos parábolas que están juntas en Mateo 13. Les invito a que leamos Mateo 13, capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la primera parábola, la parábola del tesoro escondido. Y enseguida viene la parábola de la perla. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas son dos parábolas pequeñitas, dos parábolas pequeñas, están juntas ahí, pero que encierran un gran significado en relación con lo que significa el reino de Dios, el reino de los cielos. Tiene un significado y una implicación especial. Yo cuando me propuse enseñar sobre las parábolas y vi estas
donde dije, pero bueno, ¿qué tanto puedo enseñar? ¿Sí? ¿Qué tanto puedo enseñar de estas dos parábolas pequeñas? Entonces, cuando me puse a analizar y a escribir y a pensar en eso, y después de orar, comenzaron a venirse muchas ideas a la mente acerca de lo que significa y de la manera como podemos entender cuál es la intención de Dios, la intención del Señor al dejarnos estas parábolas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Entonces, todo lo que está allí encerrado tiene un valor, un significado muy, muy importante para nosotros. Vamos a mirar inicialmente algo del trasfondo de cada una de estas parábolas y luego vamos a ver algunas observaciones, algunas implicaciones para nosotros. El primer comentario que puedo hacer es que estas dos parábolas, como lo dije aquí en el título, hablan acerca del valor, el valor que tiene el reino de Dios. ¿Y cómo lo muestra? Pues vamos a verlo. Estas dos parábolas tienen similitudes, tienen aspectos en común, pero también tiene otros detalles que las hacen diferentes. Sin embargo, sus diferencias no son tan significativas, pero sirven para poder complementar el mensaje que el Señor quiere darnos de manera general aquí. Entonces, la primera parábola se refiere a un tesoro que está escondido. Y dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Esa es la primera parábola, un tesoro escondido en un campo. Todos conocemos historias de baúles con tesoros enterrados, ¿cierto? Entonces, baúles en los que se encontró joyas, piedras preciosas, artículos de valor. No sé si ustedes escuchaban esas historias, esas narraciones de antes, que se encontraban baúles enterrados en los patios de las casas o en lotes, cuestiones así. Y las personas lo que querían era asegurar ese tesoro allí para que no se lo robaran. Entonces, luego, por alguna razón, pasaron los años, a los dueños se les olvidó por alguna razón el baúl enterrado ahí y murieron, y llega otra persona y encuentra el tesoro. Entonces, es más o menos parecido al caso de esta parábola. Este hombre, el hombre de esta parábola, no estaba buscando el tesoro. Este hombre estaba más bien, aquí dice, un hombre él halló el tesoro, pero él no lo estaba buscando. Puede ser que este hombre estaba allí cavando para poder llevar a cabo algún trabajo de agricultura, etcétera, y casualmente haya un cofre allí con un tremendo tesoro. Encontrarse un tesoro en ese contexto, eso equivaldría como hoy en día encontrarse 100,000 millones de dólares. Estoy poniendo una cifra aquí, ¿no? Como encontrar un tesoro que cueste eso. Entonces, este hombre ve el valor que hay contenido en lo que encuentra y vuelve y tapa. Ahí dice, no, porque eso me lo encontré yo. Y entonces lo que hace es que lo esconde para que nadie sea consciente de lo que ya él había encontrado. Y se lo esconde de nuevo.
Dice, no, esto es mío, yo lo encontré. Y si lo encuentra otro, se lo lleva. Entonces, este hombre, cuando fue consciente de lo que encontró, no lo pensó. Ay, ¿quién va a pensar cuando se encuentra un tesoro? ¿Es cierto? ¿Quién lo va a pensar? Entonces, este hombre lo que hizo fue la cuenta de lo que tenía en posesiones y sacó la cuenta, hizo un cálculo y se dio cuenta, fue consciente que el tesoro costaba muchísimo más de lo que podría costarle el lote, el campo donde estaba allí cavando. Mucho más que lo que él tenía también en posesiones. Entonces, lo que implicaba para él era comprender que para tener derecho a ese tesoro, primero que todo tenía que comprar el campo donde estaba el tesoro. Tenía que ser propietario de ese campo. Y tal vez se lo ocultó al dueño, porque el dueño no tenía ni idea de que ese tesoro estaba allí. Entonces, el hombre fue inteligente. Le ofreció al propietario del campo comprárselo, pero no le dijo que había un tesoro. Le dijo, yo te compro el campo. No le importó vender todo lo que tenía, porque sabía que con ese dinero que iba a obtener por vender sus posesiones, iba a recuperar la inversión y muchísimo más. Muchísimo más. Podría vivir él y todas quién sabe cuántas generaciones. Entonces, supongamos que el lote le costaba 1 millón y que ese hombre lo que tenía, ¿qué era lo que tenía? Una casita humilde, con una parcelita, unas gallinitas, algo muy humilde. Pero dice la parábola que este hombre, alegre, feliz, contento, fue y vendió todo lo que tenía. El hombre fue inteligente y sabía perfectamente qué era lo que había conseguido y vendió todo lo que tenía. No escatimó absolutamente en nada para poder obtener el tesoro que había encontrado. Ese es un poco como del trasfondo allí de la primera parábola. Ahora pasamos a la segunda, la perla de gran precio. Como les dije, 2 parábolas que están allí juntas, aparentemente iguales, tienen similitudes, pero también tienen unos pequeños detalles importantes. Aparentemente, estas 2 parábolas parecerían iguales. El primero, o sea, este hombre que encuentra el tesoro escondido, como les dije al inicio, este hombre no está buscando el tesoro. No lo está buscando. Está trabajando en ese campo, allí. Pero ahora, en esta parábola de la perla de gran precio, este es un mercader que está buscando perlas preciosas. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Está buscando. Un título de mercader que busca perlas es porque quiere comerciar, quiere negociar, conoce el valor y está en búsqueda para poder venderlas y obtener una ganancia.
Pero resulta que en este proceso de buscar esta perla, en algún momento este hombre halló una perla preciosa. Estaba buscando, ese era su trabajo, pero halló una perla preciosa, una perla de muchísima calidad. Y este hombre, pues, en esta ocasión tuvo éxito en su búsqueda. Entonces, cuando ve que encuentra esa perla en particular, su corazón y su mente allí, sí, esta es una perla que yo estaba buscando, nunca la había encontrado. Entonces nos cuenta la historia que así como el hombre de la parábola del tesoro escondido, esta es una similitud también con esta parábola. Este mercader vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía. Entonces entendió el valor y sabía que al vender todo lo que tenía iba a recuperar la inversión y muchísimo más. Entonces tenemos ahí un trasfondo, el trasfondo de estas dos historias. Y si nosotros observamos, hay cierta similitud en estas dos parábolas. En primer lugar, los dos encuentran algo muy precioso, de muchísimo valor, y ambos van y venden todo lo que ellos tenían para obtenerlo. Y era muchísimo valor. Con el dinero que obtuvieron, pudieron conseguir algo muchísimo mejor de lo que tenían antes. Pero también hay una diferencia. La diferencia es que el hombre del campo encuentra el tesoro de manera inesperada, pero el mercader sí andaba en búsqueda de las perlas. Ambos, tanto el hombre del tesoro escondido como el mercader, supieron y entendieron el valor de lo que obtuvieron y no dudaron, felices y dichosos, en hacer el negocio de su vida. Ese fue un gran negocio para ambos. ¿Quién no se pondría feliz al hacer un negocio de tal magnitud? Vender lo que tiene para poder encontrar, para poder obtener algo muchísimo mejor. No tiene comparación lo que se vende por lo que se va a obtener. Entonces allí, en este orden de ideas, el reino de los cielos, el reino de Dios, es comparado con estas dos situaciones simbólicas. Dice las dos parábolas que el reino de los cielos es semejante. No dice que es, sino semejante. O sea, está haciendo una comparación simbólica para que nosotros podamos entender el significado de lo que significa el reino de los cielos y las implicaciones también para nosotros que están implícitas allí en las parábolas. Entonces, ¿qué observaciones podríamos nosotros hacer de esta comparación que hace el Señor aquí? Porque es una comparación, es una semejanza.
Muchos de los que estuvieron escuchando estas parábolas entendieron, otros no entendieron absolutamente nada. Cerraron sus oídos para no entender lo que el Señor les estaba queriendo enseñar. Espero que para nosotros la actitud sea la primera. Que podamos entender, que podamos abrir nuestro corazón para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir a través de estas parábolas. ¿Cuál sería la realidad espiritual aplicada a la vida del hombre en general, pero también para nosotros los creyentes? Porque hay implicaciones también para nosotros, los creyentes. El valor del reino de Dios y las circunstancias de cómo el hombre puede llegar a descubrirlo, a conocerlo. Eso es lo que puedo decir inicialmente, de a lo que nos lleva a reflexionar estas dos parábolas. El valor del reino de Dios y las circunstancias alrededor de cómo se puede llegar a conocer el reino de Dios. Pero me gustaría primero que recordáramos a qué se refiere el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Este concepto del reino de Dios puede adquirir diferentes significados y matices alrededor y en el transcurso y en el desarrollo de la revelación de la Escritura. Ese concepto del reino de Dios puede tener diferentes matices. Pero uno de los significados del reino de Dios es el reinado espiritual de Dios en el corazón. El reinado espiritual de Dios en el corazón del hombre, en la vida de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad, a la voluntad de Dios, a ponerse de acuerdo a que Dios es nuestro Rey. Ese es uno de los matices, de los significados, lo que Dios quiere hacer. Entonces, el sometimiento en el corazón al reinado de Dios en el ser interior del hombre. Y si nosotros recordamos algo que el Señor Jesús enseñó en su ministerio también, cuando estaba hablando con Nicodemo, en Juan, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, que dijo Jesús: para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Entonces, allí se evidencia que el reino de Dios es equivalente a esa oportunidad que Dios está dando también para la salvación, para poder entrar en el reino de Dios, para poder hacer parte, para poder entrar, para nacer de nuevo. Y en ese sentido, entonces, el Evangelio y las buenas obras, las buenas noticias del Señor Jesucristo están promoviendo también el reinado de Dios en el corazón del hombre. Entonces, en ese sentido, ¿qué lección aprendemos nosotros de estas dos parábolas acerca del reino de Dios y de la relación que tenemos nosotros? Porque ahí, en esa parábola, se combinan esas dos realidades: el reino de Dios y también la respuesta del hombre hacia lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno. Se combinan esas dos realidades. En estas dos parábolas, la lección principal que encontramos es
la disposición que debe tener el hombre para entregarlo todo a cambio de ese codiciado premio del reconocimiento gozoso de la supremacía de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que está enseñando, entregarlo todo a cambio de lo que Dios nos ofrece a nosotros. Eso de entregarlo se refiere y tiene muchas implicaciones, pero podemos decir que se refiere a desprendernos de nuestra sabiduría, de la confianza en nosotros mismos y volcar nuestra confianza total y exclusivamente en el Señor Jesucristo para nuestra salvación y para todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que está enseñando principalmente esta parábola. Entonces, el reino de Dios tiene una relación aquí. Está hablando también del Evangelio de Jesucristo y de la respuesta que el hombre debe tener hacia el Evangelio de Jesucristo. La respuesta. Pero lo que sucede es que, ¿cuál es la respuesta que Dios pide ante el Evangelio, ante la iniciativa que Dios ha mostrado hacia el hombre? La respuesta en arrepentimiento, en confianza, en la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, lo que sucede es que al reconocer eso, al reconocer que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos despojarnos de nuestra propia confianza y poner nuestra confianza en Jesucristo, ¿cierto? Eso equivale a perder. Eso equivale a perder. Eso equivale a reconocer que somos perdedores y que vivimos una vida independiente de Dios, una vida en nuestras fuerzas, que pensamos que sabemos cómo manejar nuestra vida. Implica reconocer eso, implica perder. Porque el arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de que no tengo en cuenta a Dios en mi vida. Y eso es lo que se necesita entregar a cambio. Eso es lo que hay que perder. Y lo que cuesta es que no queremos perder. Seguir viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos y a seguir viviendo la vida manejada bajo nuestro propio criterio. Que en este punto tengo que aclarar, tengo la necesidad de aclarar que no estoy hablando de comprar la salvación. No se trata de eso. Se trata de comprar. La parábola no enseña eso. Ni nosotros en la iglesia hemos enseñado nunca eso, ¿cierto? Pero tengo la necesidad de aclarar que la salvación es un don gratuito. Entonces, ¿en qué sentido aquí está enseñando la parábola esto? En el sentido que obtenemos una posesión de ella por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, de la confianza exclusivamente en Jesucristo, comprendiendo que es don de Dios, pero no estamos hablando de comprar la salvación, porque nunca vamos a poder. Ese tesoro no se refiere a comprar.
a que lo obtuvimos por nuestras propias obras. No es eso lo que está enseñando ahí esta parábola. Evangelísticamente hablando, podemos decir que hay dos tipos de circunstancias en las cuales el hombre puede llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pasemos un momentico para ver si tengo... No, la anterior. Evangelísticamente hablando, podemos decir que hay dos tipos de circunstancias en las cuales el hombre puede llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Esa es una implicación. Aunque yo quiero aclarar que no estoy hablando de dos circunstancias exclusivas, pero sí pueden ser dos principios acerca de cómo es que se puede llegar, ¿cierto?, a conocer a Jesucristo. Una circunstancia en la que se puede llegar a conocer es de una manera inesperada. O sea, puede haber personas que no tienen el más mínimo deseo espiritual en su vida de conocer de Dios. El más mínimo deseo. Ni están interesados en conocer de Cristo en un momento determinado. Pero eso no quiere decir que no vaya a suceder en algún momento en su vida de manera inesperada, como me pasó a mí. No estaba buscando. No lo estaba buscando. Tenía inquietudes espirituales, pero hasta ahí, nada más. Pero llegó sin haberlo buscado. Y también Dios obra de esa manera. Porque para Dios no hay ningún obstáculo. Para Dios no hay ningún impedimento. Sea que lo estemos buscando o no, porque Dios es soberano. Y la otra realidad es el que sí está buscando. Hay otros que sí están sedientos de Dios, sedientos de conocer, sedientos de su palabra, sedientos de querer saber quién es Dios. Y tenemos ejemplos en la Escritura, ejemplos de los dos casos. Está el ejemplo de Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, que encuentra el tesoro de manera inesperada. Pablo no estaba buscando, para nada, al contrario, estaba oponiéndose totalmente. Vamos a leer ese testimonio de lo que sucedió allí. Tengo dos diapositivas para leer. Si alguien me puede ayudar leyendo, por favor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le envió cartas para los senadores de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa te es dar voces contra el aguijón. El temblante temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok, gracias. Entonces, esa es una buena ilustración que la Escritura nos registra como un ejemplo de alguien que no andaba buscando. No andaba buscando.
Pero Pablo dio con este tesoro de la manera más inesperada. Más inesperada. No estaba buscando al Señor Jesucristo. Al contrario, persiguió y también consintió en matar a los creyentes. O sea, era cómplice de muerte de los cristianos. Pero ya sabemos quién fue Pablo después de esa experiencia tan maravillosa de su conversión a Cristo. Pablo fue apóstol de los gentiles y proclamó el evangelio de Jesucristo en medio de tribulaciones, en medio de necesidades. Pero es interesante que también este hombre a Pablo le sucedió lo mismo que a estos dos hombres que narran las parábolas, que tuvo que perder. Pablo perdió, tuvo que perder. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar algo mejor, para ganar a Jesucristo. Pablo estaba viviendo lo que sucedió en esta parábola. Perdió todo y no le importó, porque encontró un tesoro mayor y mejor, que fue Jesucristo. Aquí vemos lo impactante de este testimonio. Pablo prefirió perder su linaje, su abolengo judío de tradición religiosa, por ganar a Cristo. Valoró mucho más vivir y amar a Cristo que perseverar en sus tradiciones religiosas, en su linaje judío, lo cual representaba algo de ganancia para él y para la comunidad en la que él vivía. Eso representaba mucho. Y el otro caso, el otro ejemplo, es el que está en la búsqueda y lo halla en un momento de su vida. Es Cornelio, el centurión. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 6, y hay una historia. El caso de este hombre en el que sí había en este hombre algo de religiosidad y algo de búsqueda de una relación con Dios, pero no se había convertido a Jesucristo. Pero se convirtió este hombre. Dice la palabra, y voy a leer algunos de los primeros versículos. Dice que este era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre religioso, un hombre que tenía una disposición. No era creyente todavía, pero estaba en ese proceso de su búsqueda de una relación con Dios. Pero se convirtió este hombre y nació de nuevo en un momento de su vida, cuando vio el gran tesoro. Estaba buscándolo, no sabía.
pero encontró el tesoro. Y su vida cambió después de esto. Entonces vemos cómo Dios, en su soberanía, vemos cómo Dios ordena las circunstancias, ¿verdad?, para que el hombre se arrepienta, ponga su confianza en Jesucristo. Vamos a mirar implicaciones a nivel evangelístico. Las implicaciones que esto tiene evangelísticamente hablando es que no necesariamente personas que están en búsqueda de Dios y de lo espiritual son a las únicas que les podemos compartir y proclamar el mensaje del Evangelio. No necesariamente. Claro que hay un terreno más fácil para que la persona llegue a conocer a Cristo cuando la persona está buscando. Pero también las personas que no están buscando, como fue mi caso, yo no estaba buscando. Un día llegué a la casa de una persona de aquí de la iglesia a visitarla sin saber que estaba en la iglesia, sin saber que era creyente. Y yo fui y toqué la puerta de esa persona, sin saber cómo lo que me iba a encontrar. Y la persona me compartió de Jesucristo. Yo no estaba buscando. Pero hay personas que no están buscando. Pero Dios puede obrar también en ellas cuando les presentamos el tesoro del reino de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Implicaciones que tienen que ver con la respuesta, a nivel de la respuesta al Evangelio, lo que sucede en el nuevo nacimiento cuando una persona se convierte a Jesucristo. Esa parábola nos muestra las evidencias de la conversión de una persona cuando responde a Cristo. Cuando una persona descubre el Evangelio y nace de nuevo y se identifica con Jesucristo, entiende bien lo que ha hecho y en esa persona tiene que verse un fruto, tiene que verse un ánimo. Se nota que la persona está gozosa y feliz porque conoció a su Salvador, porque entiende el perdón, entiende las implicaciones de ser perdonado de sus pecados y de que tiene vida eterna. Esta persona está gozosa en su corazón por tener victoria en Cristo. No escatima lo que puede perder al responder a Cristo y al seguirle. En algunas ocasiones, las personas cuando escuchan el mensaje del Evangelio se frenan porque piensan en lo que van a perder. Si me convierto a Cristo, se burlarán de mí. Si me convierto a Cristo, mi familia me va a rechazar. Si me convierto a Cristo, ya no podré salir de rumba con mis amigos. Si me convierto a Cristo, ya mi círculo de amigos no va a querer estar conmigo. La persona que valora tiene deseos ahora de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, apartándose del pecado y de lo que no es agradable a Dios, independientemente de las circunstancias. Independientemente de las circunstancias. Es una persona que entiende bien este concepto, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? La relación costo-beneficio.
la relación costo-beneficio. Es más lo que ganamos. El beneficio es mayor que el costo de lo que nosotros podemos ofrecer. Pero esta parábola también nos ayuda, nos invita a reflexionar en el sentido de qué tanto nosotros valoramos el reino de Dios. Valorar inicialmente, valorar a Jesucristo. El reino de los cielos abarca muchas cosas, pero quiero mencionar en especial, primero, la persona y la obra de Jesucristo. Ese es el tesoro más precioso que cualquier persona pueda tener en su vida. Hay cosas que nosotros podríamos estimar como tesoros antes que el reino de Dios. Hay cosas que podríamos tener como lo más preciado para nosotros, tratarlo como una joya, como el dinero guardado en el banco. Vamos a mirar el saldo todos los días para ver si está ahí. Pero que evidencian que el reino de Dios no es valorable para nosotros como un gran tesoro. ¿Cuáles son las cosas que hacen parte del reino de los cielos y que debemos valorar? Valorar la persona y la obra de Jesucristo. Valorar eso. La obra de Jesucristo nos da la provisión para vivir en dependencia de Él en todas las áreas de nuestra vida. Y ese es un gran tesoro. Cuando me despojo de mi propia justicia y de mis méritos para agradar a Dios y escogemos la gracia, estamos valorando el reino de Dios. Cuando me despojo de mis fuerzas, de mis capacidades, para llevar a cabo la voluntad de Dios y escojo la suficiencia de Jesucristo y de su Espíritu, estoy valorando el reino de Dios. Pero también debemos valorar la santidad. Y no significa perfección. Santidad no significa perfección. Significa que estamos en un proceso donde tenemos que ir madurando y creciendo. Eso es un regalo de Dios que nosotros tenemos que apreciar y valorar, cuidarlo como un tesoro. A veces no queremos perder lo que nos agrada a nosotros desde nuestros deseos por tener una satisfacción personal, sin tener en cuenta que Dios puede proveernos y ofrecernos muchísimo más. Debemos valorar el cuerpo de Cristo, valorarnos como comunidad, porque ese es un gran tesoro que Dios nos ha dado. El cuerpo de Cristo es un tesoro que Dios ha puesto para que podamos experimentar comunión, fortalecer relaciones unos con otros, para que podamos también conocer a Dios a través de nuestras vivencias, de nuestros testimonios y, ¿por qué no?, a través de nuestras luchas. Cuando interactuamos los unos con los otros y mostramos amor los unos para con los otros en nuestras circunstancias, debemos valorar la palabra de Dios. Pasar tiempo meditando la palabra. Esa es una perla preciosa. Una perla de gran precio, la palabra de Dios. Una perla de valor incalculable. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y la inteligencia por medio de la palabra de Dios. Ese es un tesoro que debemos valorar y apreciar. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que podamos desear. Nada se puede comparar a ella. Cuando nosotros nos despojamos de nuestra pereza, sacamos tiempo para meditar en la Escritura, para conocer a Dios a través de su palabra, estamos valorando el reino de Dios. ¿A qué nos invita? De manera personal y como iglesia, estas parábolas. ¿A qué nos invitan? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Cada uno de nosotros personalmente, en nuestro corazón. Lo primero que tenemos que reflexionar, o en general lo que tenemos que reflexionar con base en estas dos parábolas, es que hay cosas en nuestra vida que nos parecen que son mejores y no las queremos perder. Hay cosas en nuestra vida que parecen un tesoro, pero en realidad no lo son. Sería bueno que reflexionáramos. ¿En qué áreas nosotros no valoramos el reino de Dios? Tal vez no estamos valorando el reino de Dios en nuestro propio testimonio. Estamos siendo luz a los demás que están a nuestro alrededor. Usamos los mismos valores, el mismo vocabulario del mundo. Estamos siendo intencionales y diligentes para compartir el Evangelio, para que otros puedan llegar también, así como nosotros, a tener esa oportunidad de poder conocer a Jesucristo. Si verdaderamente el reino de Dios está en nuestras vidas, eso quiere decir que el Señor es el Rey en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero entonces debemos reflejarlo. El reino de Dios en nosotros, en nuestro corazón, trae gozo, trae contentamiento, como el hombre del campo que salió apresurado con gozo para vender todo lo que tenía y despojarse para comprar lo mejor. Y esa debe ser la actitud de todo el creyente, el gozo. ¿Qué cosas estamos dispuestos a perder? ¿Estamos dispuestos a perder nuestra imagen por ser cristianos ante nuestros amigos, familiares que no son creyentes, compañeros de trabajo? ¿Estamos dispuestos a perder eso, nuestra imagen? ¿Estamos dispuestos a perder nuestro tiempo personal o de entretenimiento, de descanso, sin decir que el entretenimiento y el descanso están mal? No, para nada.
Tenemos que buscar ratos de esparcimiento y de descanso, eso es cierto. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a perder un poco de eso por compartir el Evangelio, por discipular a otros? ¿Estamos dispuestos a perder? ¿Estamos dispuestos a perder una oportunidad laboral o un empleo que pueda implicar hacer cosas que desagradan a Dios? ¿Estamos dispuestos a perder eso por ganar el mayor tesoro? ¿Estamos dispuestos a perder otras reuniones sociales, familiares, otras actividades por compartir espacios con el cuerpo? Sin decir que las reuniones familiares y sociales son malas, no estoy diciendo eso. Mi familia y yo hemos tenido reuniones familiares, pero hay que ver hasta qué punto necesitamos perder algo de eso, sacrificar en algún momento. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a perder para ganar algo mejor? Que esta parábola, mis hermanos, nos haga reflexionar si verdaderamente estamos valorando altamente el reino de Dios como un tesoro, si estamos valorando altamente el reino de los cielos como una perla de gran precio, de valores incalculables. Que el Señor nos ayude a poder alinearnos con Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y por la manera como tú nos enseñas. Señor, en esta hora nosotros como iglesia nos acercamos, estamos delante de tu presencia para reconocer que tú tienes toda la autoridad en nosotros. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y también eso tiene implicaciones de señorío, de reinado sobre nosotros. Gracias por esa realidad. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Gracias porque tú nos corriges y nos enseñas, nos redarguyes, nos instruyes en justicia por medio de tu palabra y lo que estas dos parábolas nos han enseñado en el día de hoy. Ayúdanos a poder en nuestro corazón poder ver esta realidad. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver estas realidades, para poder aplicar esas realidades en nuestra vida. Ayúdanos a ver de qué manera no estamos valorando tu reino, de qué manera estamos menospreciando, Señor, y estamos dando más valor a otras cosas en nuestras vidas. ¿En qué manera, Señor, estamos menospreciando? Ayúdanos a ver de qué tenemos que despojarnos, qué cosas necesitamos perder, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, nos corrija para seguir adelante en este camino que tú nos has puesto de santificación, de transformación de vida, para poder fortalecer esa comunión contigo, que es lo que tú estás buscando para cada uno de nosotros. Y perdónanos también, Señor, perdónanos si hemos estado valorando más otras cosas. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante para seguir cumpliendo tus planes y tus propósitos conforme a lo que tú nos has mostrado
en este día y lo que nos vas a seguir mostrando, Señor. Quebranta nuestras vidas, Señor, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestro ser para escoger siempre lo mejor, el gran tesoro que eres tú y lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Que eso sea nuestro enfoque, que esa sea nuestra actitud en esta semana y también el resto de nuestra vida. Y te damos las gracias y quedamos a la expectativa de la manera como tú vas a respondernos a nosotros como iglesia, Señor, para seguirte alabando, glorificando y exaltando como tú te lo mereces. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si podemos saludarnos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,